Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar organizado en conjunto por el Centro para la Inclusión Financiera de Acción y CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, sobre el tema de expandiendo capacidades en Colombia. Estamos empezando la transmisión un poquito antes de tiempo. Vamos a dar un minutito más para que la gente se una a esta presentación y empezamos puntual a las 10 de la mañana, hora Colombia. Muchas gracias a todos. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por la espera. Comenzamos ahora con la presentación. Primero que nada, un par de comentarios más como de housekeeping para aquellos que no estén familiarizados con la plataforma GoToWebinar. En este webinar vamos a tener un espacio como de unos 10-15 minutos al final del webinar para responder todas sus preguntas. Hay dos maneras, si ustedes quieren enviar preguntas, hay dos maneras por las cuales pueden hacerlo. La primera, como se muestra en la imagen de la izquierda, es haciendo clic en el icono de la manita con la flecha verde, lo cual nos manda a nosotros una notificación de que quieren levantar la mano. Una vez que hagan eso, una persona de nuestro staff se pondrá en contacto con ustedes por medio del chat. O la segunda opción, que es la más sencilla, si tienen en cualquier momento de la presentación alguna pregunta en concreto, les pediríamos que por favor simplemente la escriban en la casilla que dice Type Question Here, como lo muestra la imagen de la derecha, y la pregunta directamente nos va a llegar a nosotros y la vamos a incluir en la fila de preguntas para la sesión de preguntas y respuestas que tendremos durante los últimos 10 minutos del webinar. Ok, sin nada más que decir, empezamos presentando a los panelistas. Me presento primero yo, mi nombre es Pablo Antón Díaz y soy gerente de investigación aquí en el Centro para la Inclusión Financiera de Acción, en donde me encargo de gestionar distintos proyectos de investigación en temas diversos relacionados con, por ejemplo, innovaciones en finanzas digitales, protección al consumidor financiero y el tema que nos aboca el día de hoy, que está relacionado con la salud financiera. Tengo el honor de que me acompañen el día de hoy también Diana Mejía, quien es especialista senior en desarrollo productivo y financiero de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Anterior a esta posición, Diana trabajó también en el Banco de la República, en donde fue directora de Educación Económica y Financiera y directora de Comunicación Institucional. Es economista egresada de la Universidad de los Andes en Bogotá y tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, y ha trabajado en diversos proyectos de inclusión y educación financiera, como en un proyecto de medición de capacidades financieras de la población de varios países de la región, así como asesorías a gobiernos nacionales para el diseño e implementación de estrategias nacionales de inclusión y educación financiera. Y por el otro lado me acompaña también Gabriela Zapata, quien es consultora independiente, experta en temas de inclusión financiera. Ella tiene más de 20 años de experiencia en la materia y trabajó también en la fundación de Bill y Melinda Gates y en la Zagarpa en México, en proyectos que buscan resolver los retos de oferta y demanda de servicios financieros para poblaciones de bajos ingresos. Actualmente es también asesora de diversas instituciones y colabora con la MedLife Foundation, con BFA, el Bankable Frontier Associates, y también con la Oficina de la Reina Máxima de Holanda para las finanzas incluyentes en las Naciones Unidas, promoviendo la salud financiera de la población. Por último, cuenta con una maestría en desarrollo rural por parte de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Eh, eh,
lo primero de lo que les queremos platicar son cuáles son los antecedentes del proyecto que nosotros realizamos durante el último año y medio en Colombia, que está relacionado con el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera y el posterior plan de implementación para la estrategia. Y para eso quiero cederle el micrófono a Diana Mejía por parte de la CAF para que nos platique un poco de qué va toda esta historia. Diana, adelante. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo, y bueno, muchísimas gracias a los asistentes a este webinar. Inicialmente les voy a contar un poco los antecedentes, cómo surge esta idea de este proyecto que trabajamos conjuntamente con el CFI de Acción. Desde 2014, CAF ha venido realizando una serie de encuestas de medición de capacidades financieras. Inicialmente hicimos una medición en 4 de los países andinos, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Posteriormente realizamos esta medición en Chile y últimamente ya tenemos datos para Argentina y Paraguay. Estas son encuestas de línea de base que permiten identificar el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos de las personas con respecto a diferentes temas financieros. Para esto hemos utilizado la metodología desarrollada por la Red Internacional de Educación Financiera, INFE por sus siglas en inglés de la OECD, y lo hemos ajustado a las realidades de los países latinoamericanos, pero siempre manteniendo la metodología para garantizar que podamos hacer comparaciones a nivel internacional. Estas encuestas le han servido también a los países como un diagnóstico para el diseño de sus estrategias nacionales de educación financiera y permiten también identificar brechas sociodemográficas y segmentar audiencias para futuras intervenciones de acuerdo con sus necesidades objetivas. Pues básicamente lo que pues vamos a ver de manera muy resumida es cómo estas encuestas realmente pues permiten identificar cuáles son esos grupos poblacionales que tienen peores capacidades financieras en cada uno de los países. La siguiente, por favor. Como pueden ver en esta lámina, bueno, las encuestas se encuentran publicadas en su totalidad y pues las bases de datos también y los documentos de análisis en la página web de CAF, que es www.caf.com. Aquí simplemente quiero resaltar que la mayoría de los encuestados en todos los países, digamos en el caso de Colombia en particular, se identifica con tener metas financieras a largo plazo y esforzarse para alcanzarlas. Digamos que unas de las preguntas están más relacionadas con las actitudes que las personas pueden tener con relación a los temas financieros y vemos que en su mayoría las personas dicen ponerse metas financieras a largo plazo y esforzarse para lograrlas. En el caso de Colombia es un 68% de la población. Y lo que vemos, por ejemplo, es que aunque las personas continúan ahorrando más en el hogar, ya sea en una alcancía o lo que comúnmente se denomina debajo del colchón, vemos que hay un porcentaje pues importante de personas que no ahorra. En el caso de Colombia, el 39% de la población en esta encuesta manifiesta que no ha estado ahorrando activamente, pero encontramos que un 37% de las personas ahorra de manera informal. O sea que de todas formas, sí encontramos pues un porcentaje importante de la población que tiene esa actitud de ahorro, así sea a través de mecanismos informales. Y lo que encontramos, digamos, en la encuesta, y que es un poco, pues, el origen de estos talleres y del trabajo que realizamos con Acción y que ya más adelante, tanto Pablo como Gabriela les van a explicar con más detalle, es, digamos, esta inconsistencia entre lo que las personas están manifestando como sus actitudes, es decir, que de alguna u otra manera, pues, una proporción importante de la población dice ponerse metas a largo plazo y esforzarse por lograrlas y también, digamos, tener un comportamiento relacionado con el ahorro o una actitud relacionada con el ahorro, lo cual contrasta claramente con temas más enfocados al comportamiento
comportamiento. Cuando se les pregunta si realmente sus ingresos le alcanzan para cubrir sus gastos en el último año, en Colombia el 67% de la población manifiesta que han tenido dificultades para cubrir sus gastos en el último año. Entonces, digamos como que ahí vemos pues una discrepancia entre lo que las personas realmente entienden y saben que pues es una actitud positiva hacia los temas financieros y lo que realmente terminan haciendo, es decir, lo que realmente pues termina siendo su comportamiento. Las conclusiones clave de estas encuestas, básicamente, pues que existe una alta proporción de la población que manifiesta no ahorrar y esto, digamos, se mantiene en todos los países latinoamericanos en donde hemos realizado la encuesta. Y cuando lo hace, prefiere hacerlo, pues, como lo mencionaba antes, mediante modalidades informales, ya sea, pues, en casa, lo que comúnmente se llama, pues, en una alcancía o debajo del colchón. Y lo que encontramos son marcadas diferencias según segmentos poblacionales y vemos que aquellos que tienen menores capacidades financieras son las personas que tienen bajos niveles educativos, las personas inactivas, es decir, que no tienen una actividad laboral o están desempleadas, los habitantes de las zonas rurales, aquellas personas que pertenecen a los sectores socioeconómicos más bajos, y también vemos menores capacidades financieras, en particular temas de conocimientos y comportamiento, entre las mujeres, los jóvenes y las personas mayores. Y digamos que estos pues son resultados que de alguna u otra manera se mantienen en todos estos países y que pues dan información importante a la hora de diseñar programas de educación financiera. Lo que vemos, y digamos que es algo que hemos evidenciado en CAF a lo largo pues de toda la experiencia que hemos venido teniendo acompañando a diferentes gobiernos en el diseño e implementación de estrategias nacionales de educación financiera, es que los programas de educación financiera que son mucho más efectivos cumplen con algunas de estas condiciones que se ven en este momento en la presentación. Lo primero es que están diseñados teniendo en cuenta su audiencia, por eso este tipo de encuestas son relevantes en la medida en que se pueden identificar cuáles son esas diferencias en temas del abordaje, digamos, en materia de capacidades financieras, ya sea, digamos, en temas de conocimientos, en temas de comportamiento o en temas de actitudes. Y por eso es importante diseñar programas que tengan en cuenta las necesidades de su audiencia. Por otro lado, involucra las teorías del comportamiento, que eso es algo que vamos a ver más adelante. Por otra parte, tienen canales de entrega innovadores, es decir, utilizan pues todos estos temas del entretenimiento educativo a través de aplicaciones, de juegos, de videos, de telenovelas, etcétera. Vamos que ya hay evidencia importante al respecto. Promueven la educación entre pares, esto es muy relevante, el hecho de que sea una persona que de alguna manera sea similar al grupo objetivo que se está tratando, quien esté impartiendo esta educación o estos programas. Y por otra parte, hacen parte de programas de inclusión financiera, es decir, todo el tema de aprender haciendo, que más adelante también se va a ver con la evidencia que también el CFI de acción ha venido teniendo a lo largo de estos años. Aquí lo que queríamos resaltar es un trabajo realizado por el SEMLA, por María José Roa, que es investigadora senior del SEMLA, que con base en los resultados de las encuestas de capacidades financieras realizaron un estudio muy interesante para entender un poco cómo los rasgos de personalidad incidían también en las capacidades financieras de las personas. Básicamente, las principales conclusiones de este estudio señalan que es importante reconocer que cualquier intervención va a tener resultados desiguales, dadas las diferentes habilidades y rasgos de personalidad que los participantes tienen. Lo que muestran es que las habilidades numéricas de la población con menores niveles educativos y los rasgos de personalidad, pues
son relevantes a la hora también de tomar decisiones financieras y digamos que tienen una incidencia importante en las capacidades financieras de las personas. Y una de las conclusiones es que es muy importante ayudar a las personas a tomar mejores decisiones financieras a través del uso de iniciativas conductuales o digamos de todos estos hallazgos de la economía del comportamiento, tales como las opciones por defecto, la arquitectura de las opciones, los sistemas de recordatorio y la visualización de avances en el logro de metas, en particular de metas de ahorro, entre otros. Y obviamente pues esto también tiene pues una relación muy marcada con los rasgos de personalidad y esto pues más adelante lo van a presentar Pablo y Gabriela. Por último, lo que quisimos, entonces, digamos, pues ya un poco partiendo del trabajo que realizamos con la serie de talleres, lo que se hizo fue un trabajo coordinado con diferentes entidades en Colombia encargadas de la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera en donde se partió de un mapeo realizado por el Banco de la República, el Banco Central de Colombia, para entender cuál era la situación actual de los diferentes programas de educación financiera. Lo que tenemos es que en Colombia, desde el 2009, desde la reforma financiera del 2009, la superintendencia financiera le exige a las instituciones financieras que tengan programas de educación financiera. En el caso, digamos, del mapeo que se hizo por parte del Banco de la República, lo que se observa es que predominan iniciativas de educación financiera de transferencia de información directa, ya sea presencial o online, pero digamos es más que todo una transferencia de información. Y por otro lado, pues prevalece la falta de medición de impacto de comportamiento, es decir, de impacto conductual. Hay algo que es muy importante resaltar y es que digamos que ha habido un debate en torno a la educación financiera y un poco a lo que se está atendiendo es enfocarse más en el tema de capacidades financieras. Y las capacidades financieras, el tema más relevante de la diferencia, digamos, del enfoque tradicional de educación financiera es el comportamiento. O sea, al final, las capacidades financieras son un conjunto de los conocimientos en temas financieros, de las habilidades, de las actitudes, pero por encima de todo del comportamiento, de la posibilidad de que las personas puedan tener cambios de comportamiento que incidan en su bienestar. Y lo que vemos pues es que la mayoría de los programas en Colombia pues no tiene una medición de impacto de ese cambio de comportamiento y de el impacto que puede tener estos programas en el bienestar de sus clientes. Por otro lado, también pues no se identifica una iniciativa a gran escala que incorpore estos temas conductuales y busque generar estos cambios de comportamiento que sean medibles. Entonces, el objetivo principal de este proyecto, pues trabajamos de manera coordinada con diferentes entidades que, bueno, ya Pablo mencionará más adelante, encargadas de la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera en Colombia, en particular con la Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera, pues que es el ente encargado de la implementación de esta estrategia y trabajamos con ellos para realizar inicialmente pues una capacitación técnica a los miembros de la subcomisión sobre el enfoque de cambio de comportamiento, o sea, de cómo incluir en los diferentes programas de educación financiera que existen en Colombia y que hacen parte de esta estrategia nacional, cómo incluir estos temas de cambio de comportamiento para que estos programas de educación financiera realmente sean efectivos y no se queden únicamente en un traspaso de información, sino que realmente cumplan el objetivo de cambiar positivamente el comportamiento de las personas para lograr pues un impacto positivo en su bienestar. Muchísimas gracias, Diana, por esa intervención. Y sí, agregar que por parte de nosotros aquí en el Centro para la Inclusión Financiera, nosotros nos involucramos agradeciendo la invitación que recibimos por parte de CAF
Nosotros nos involucramos en estos esfuerzos más o menos por ahí del 2016, agosto, septiembre del 2016, cuando apenas estaba terminando de consolidar y de escribir las distintas secciones de esta estrategia nacional. Pudimos ser parte del proceso de retroalimentación y de comentarios a la estrategia. Estuvimos trabajando de cerca con el equipo del Banco Mundial que apoyó en la realización de esta estrategia nacional. Y después de eso, ya en lo que fue el año pasado, en mayo del 2017, empezamos a diseñar estos talleres que como vemos aquí en esta diapositiva, en donde está enmarcada, la parte enmarcada en verde, quedó establecido en la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera que íbamos a ser responsables por realizar, con el principal propósito, como comentaba Diana, de ayudar un poquito a impregnar, de ayudar un poquito a diseminar mejores prácticas y lecciones aprendidas de la economía conductual en el diseño y implementación, no solo de nuevos programas de educación financiera como tal, pero también en el diseño de nuevos productos y servicios financieros que pudieran apoyar a construir mejores capacidades financieras en los clientes sin necesidad de tener que primero invitarlos a que se sentaran a un taller de educación financiera. Entonces, bueno, ya entrando a lo que fue la realización de este proyecto, queremos empezar por agradecer el valioso apoyo que recibimos por parte de Banca de las Oportunidades, el Banco de la República de Colombia y la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, dado que sin ellos hubiera sido imposible llevar a cabo estos talleres. Recibimos el apoyo del Banco de la República y la URF para la realización del primer taller, en donde nos apoyaron a convocar a todos los miembros de las distintas subcomisiones que se establecieron para apoyar al plan de implementación de la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera. Y posterior a eso recibimos el apoyo de Banca de las Oportunidades para realizar una serie de 5 talleres adicionales, en donde acabamos convocando, invitando a miembros tanto del sector público, del sector privado y el sector de organizaciones no gubernamentales, con enfoques específicos en distintas poblaciones, como por ejemplo poblaciones vulnerables, microempresarios, hicimos un par de talleres enfocados en el sistema de pensiones y enfocados también para la población de pensionados y jubilados. Entonces estamos muy agradecidos por todo el apoyo que recibimos para estos talleres. Queremos ahora presentarles brevemente cuáles fueron, como digamos, como los 3 puntos más importantes que quisimos, con el que quisimos dejar a todas las personas que nos acompañaron en estos talleres. El primer gran objetivo que teníamos era intentar mostrarles con evidencias cuáles son las limitaciones que presentan la mayoría de los programas de educación financiera tradicionales. Y para hacer esto, partimos primero de entender cuáles son los supuestos actuales por los cuales, digamos, se maneja la educación financiera tradicional. Y estos son 2 grandes supuestos. El primero es creer que mientras más educada esté la gente sobre temas de finanzas, mejor va a ser su comprensión de conceptos financieros. Como por ejemplo, mientras más se le eduque a la gente acerca de cómo calcular una tasa de interés compuesto, mejor va a ser su comprensión de este concepto financiero y conforme más la gente pueda entender estos conceptos financieros, mejores serán sus decisiones financieras. Y esto es lo que se le conoce en el sector como el modelo estándar. Que básicamente, como acabo de explicar, va de la educación genera conocimiento y el conocimiento genera cambio de comportamiento. Pero la razón por la cual nosotros creemos que la educación financiera tradicional no logra generar este tipo de impacto, y que de hecho eso ya se ha probado con estudios de impacto que se han hecho durante la última década, que los impactos que genera la educación financiera tradicional son, en el mejor de los casos, muy limitados, es porque el link, digamos, el vínculo entre estos 3 conceptos está roto.
En el caso del primer concepto, ya sabemos que está roto, pues más de una década de estudios han encontrado que los programas actuales de educación financiera no tienen mucho impacto sostenible en el conocimiento financiero y que el hecho de proveer, digamos, se han hecho estudios que han probado que la mayoría de las personas que asisten a un taller de educación financiera presencial de 4 horas en donde se les explica cómo administrar mejor sus deudas, cómo entender cómo se manejan las tasas de interés de las tarjetas de crédito, etcétera. Eso, cuando se les encuesta a estas personas meses después que asistieron al taller, la mayoría de las personas ni siquiera recuerda la mayoría de los conocimientos que se les dieron. Entonces ahí el primer vínculo está roto. Y el segundo vínculo también se ha probado que está roto, pues en estos estudios también se ha encontrado clara evidencia de que tener un conocimiento nuevo por sí solo no conlleva un cambio de comportamiento permanente. Y por eso lo que nosotros queríamos predicar, bueno, aunque esa palabra es un poquito fuerte, por lo que nosotros queríamos abogar con estos proyectos era intentar generar un cambio de paradigma en las personas encargadas de implementar programas de educación financiera en Colombia. Basándonos en el hecho de que los resultados insatisfactorios de la mayoría de los métodos de educación financiera tradicionales apuntan a la necesidad de replantear la manera en la que típicamente se imparte la educación financiera y se mide también su impacto en el comportamiento. Y ahí es donde entramos nosotros. Y ahí es donde me gustaría también que entrara Gabriela Zapata para que nos platique un poco de cuál fue su experiencia apoyándonos en la realización de estos talleres. Muchas gracias, Pablo, y buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy a este webinar. Pues en realidad, sí, nosotros entramos tratando de traer estos conocimientos que se han generado sobre cómo somos los seres humanos, cómo somos en la realidad los seres humanos y qué es lo que ocasiona que tengamos un cambio en nuestro comportamiento hacia algo positivo. O sea, si ya vemos que el tema de la educación financiera de inicio sí genera conocimientos, pero esos conocimientos, si no se usan, se van perdiendo con el tiempo y realmente no llevan a cambios de comportamiento medibles. Entonces, aquí la idea era ver en qué forma podríamos nosotros ayudar a todas estas instituciones en Colombia a pensar sobre qué medidas podrían tomar para mejorar sus programas de educación financiera existentes, de manera que pudieran incidir en la conducta de las personas con las cuales ellas trabajan. ¿Y qué vimos? O sea, nosotros, de nuestros conocimientos y nuestra experiencia, vimos que para diseñar mejores programas de educación financiera hay 3 cosas que sí funcionan, que vimos que sí funcionaban. Cuando la educación es específica, o sea, no estamos tratando de cambiarle a la gente su conducta y sus hábitos en torno al ahorro, al crédito, a la pensión, al seguro y a todo, y damos clases genéricas que cubren muchísimos temas tratando de ampliar el conocimiento al máximo, porque ya vimos que mucho conocimiento después no lleva a cambio de comportamiento y además se le olvida a la gente. Entonces, el ser específicos, aunque parezca limitado, pero el enfocarse en una sola cosa, a nosotros como seres humanos se nos hace más fácil actuar sobre esa sola cosa que cuando nos bombardean con muchísima información. Y aquí los quiero invitar a que pensemos, porque normalmente siempre hablamos de la gente, y la gente somos nosotros. Entonces, que hablemos de nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros mismos preferimos cuando se nos da información al respecto de algo? Pues queremos que la información sea relevante, que se relacione con algo que yo pueda hacer en ese momento para cambiar mi conducta. Porque pues de nada me sirve que me hablen de los beneficios de lavarse los dientes 3 veces al día si nunca he visto un cepillo, ni una pasta de dientes, ni nada por el estilo. O sea, tiene que ser relevante en mi vida. Y tiene que ser oportuna. En la medida en que demos la información justo en el momento en que vas a hacer algo, ahí es donde puedes ya ponerlo en práctica. Entonces, si vas a abrir una cuenta de banco y en la capacitación no solamente te dan la teoría de, bueno, pues usted vaya a una sucursal o a una agencia y ahí solicite información y ahí haga no sé qué. Allí mismo en la clase tenemos todos los documentos para que uno allí mismo pueda abrir la cuenta, uno pueda resolverles dudas, etcétera, etcétera. ¿La que sigue, Pablo? Y como parte de la capacitación, no, creo que era la previa.
como parte de la capacitación, invitamos a todas las organizaciones participantes en estos talleres a que realizaran una auditoría de sus programas de educación financiera. Esta auditoría es una auditoría en línea que diseñó el Common Sense Lab con apoyo de la MetLife Foundation. Y básicamente es una guía de muchas preguntas que te llevan de la mano a cuestionar o a analizar el tipo de enfoques, el tipo de contenidos, la forma en la que las diferentes organizaciones que tienen programas de educación financiera los implementan. Y después esta auditoría les arroja una calificación y les deja ver también áreas de oportunidad de mejora. Entonces ahí mismo en esa auditoría se puede ver si estás cubriendo demasiados temas en vez de solo uno, si está haciendo la información confusa para los usuarios, si duda demasiado, si son demasiadas clases, yo qué sé. O sea, hay muchas preguntas que vienen y esta es una liga, un link que está en línea, se puede hacer la auditoría en línea. E invitamos a todas las instituciones participantes a que la tomaran simplemente para poder iniciar una conversación en torno a cuáles podrían ser los aspectos de sus propios programas de educación financiera que pudieran comenzar a repensar, a analizar, a ver de qué otra forma podrían renovarlos, cambiarlos, simplificarlos para poder tener ese impacto en la población a la cual están dirigidos. Y bueno, ya Diana seguía, ya nos decía anteriormente que el tema de capacidades financieras es lo que perseguimos. No es solamente el aumentar la educación de la población, en este sentido de educación financiera, sino aumentar nuestras propias capacidades. Que sí, para poder actuar tenemos que tener algún nivel de conocimiento, pero también de habilidades. Y últimamente tenemos que tener la actitud correcta y los comportamientos que nos lleven a tomar esas decisiones financieras sensatas, ¿no? Que apoyen nuestro bienestar. A veces queremos ser demasiado idealistas y querer cubrir demasiado terreno y queremos todos ser personas ideales y tomar las mejores decisiones en torno a nuestro ahorro, ahorrar suficiente, ahorrar a través de vehículos que nos den suficiente rendimiento, empezar a construir un fondo de pensión sólido, pagar nuestras deudas a tiempo, adquirir deudas inteligentes. O sea, queremos hacer todas esas cosas, pero ya en la vida práctica, ¿qué quiere decir eso? ¿En dónde meto mi dinero? ¿Dónde me dan mejor rendimiento? Ay, tengo que ir a averiguar y comparar productos y, bueno, mañana lo hago. Y luego, pues, mañana pasa después y después y después ya no comparaste productos y por ende tampoco ahorraste. Entonces, esto de generar capacidades financieras es importante para que podamos eventualmente tener ese cambio de comportamiento al que se refería Diana, que sí nos va a llevar a hacer las cosas que van a repercutir en nuestro propio bienestar. Y aquí el Center for Financial Inclusion en 2016 realizó una investigación a nivel internacional y también hubo un reporte enfocado a México y otro en la India, en donde se analizaron las innovaciones que estaban habiendo en temas de capacidades financieras. Se vieron diferentes ejemplos, instituciones, proyectos que se estaban llevando a cabo para aprender qué era lo que sí estaba funcionando para construir capacidades financieras en la población. La que sigue. Y de este análisis resultaron 7 principios para lograr intervenciones en capacidades financieras exitosas. No tienen que aplicarse todos, por supuesto, y ya Diana mencionaba algunos, pero aquí estos 7 principios con que cualquiera de sus iniciativas que están buscando generar capacidades financieras y cambios de comportamiento, con que incluya esa iniciativa alguno de estos principios, ya tiene mucho más oportunidades de ser exitosa, de no serlo. Una es aprovechar esos momentos enseñables, esos momentos en donde estamos predispuestos a aprender cómo hacer las cosas. En vez de dar la cátedra en teoría en algún momento y luego esperar que esa información resurja un año después cuando uno la necesita, pues eso no es práctico, ¿no? Entonces es aprovechar ese momento donde uno está predispuesto a aprender y a tomar cartas en el asunto, que va muy vinculado a aprender haciendo, también a permitir que las personas puedan practicar lo que quieren que aprenda uno haciendo la cosa, ¿no?
Luego también está el tema de recordatorios y empujones que han funcionado muy bien en algunos contextos. Por ejemplo, cuando alguien te manda un recordatorio por WhatsApp o por mensaje de texto, recordándote que hagas el pago de tu crédito o algún tipo de ahorro, algún depósito a tu pensión, etcétera. Algunas reglas básicas que son muy, muy básicas, como el nombre lo dice, y que son fáciles de recordar. Por ejemplo, cada vez que yo tenga un ingreso, voy a separar una cierta cantidad fija cada vez que yo tenga ese ingreso, o un cierto porcentaje. Entonces son reglas básicas que solo te tienes que acordar de esa regla y no de muchas, porque el problema cuando ponemos demasiadas reglas y queremos cambiar demasiadas costumbres y generar demasiados hábitos es que no acabamos haciendo nada. Hay que hacerlo divertido, también decía Diana, se refería a algunas telenovelas, hay también algunas apps y diferentes iniciativas que buscan hacer la intervención muy divertida, porque pues definitivamente si es aburrida, pues nadie la va a hacer. Personalización, a todos nos gustan los consejos personales, o sea, a mí me gusta que me digan, Gabriela, yo te recomiendo que tú aportes esto a tu pensión para que cuando tengas 65 años te puedas jubilar con tanto. Ese consejo personalizado a mí me llega mucho más que si de repente me llega una notificación de mi fondo de pensión, el genérico, aporte suficiente a su pensión para que se jubile felizmente. Bueno, pues sí, eso nos lo están diciendo a todos, pero no es personalizado. Y socializarlo, que también hay muchas formas de socializar esta información y en la medida que veamos que más gente está sumada en este esfuerzo, pues es más fácil para nosotros querer hacer algo que sabemos que todos los demás también están haciendo. Y esto nos lleva pues al tema de las ciencias del comportamiento. Los seres humanos somos complicados y la verdad que en temas financieros, nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Hay muchísimos sesgos de comportamiento, o sea, que son formas de ser intrínsecas a la mayoría de los seres humanos, o sea, no es algo raro, es algo súper común a la gran mayoría de nosotros. Hay muchísimos sesgos, hay más de 100, pero nosotros nos enfocamos durante la capacitación con las organizaciones en Colombia a 6 sesgos. El sesgo a la procrastinación, que somos muy dados a procrastinar y a dejar las cosas que podemos hacer mañana, pues para mañana o para el día siguiente, pasado mañana, cuando sea. Así somos todos, sobre todo con cosas que no son de suma importancia, como en cada día nuestro tenemos ciertas cosas que sí son urgentes, como tomar el transporte al trabajo o a la escuela en un tiempo determinado, por ejemplo, tenemos una predisposición al presente, nos importa más el presente que el futuro, preferimos hacer un gasto hoy, en un gusto, en algo que nos da gusto hoy, que poner dinero para nuestra pensión que vamos a utilizar de aquí a 30 años. O sea, eso no es tan emocionante. Es más, sientes como que te estás privando de algo hoy para un beneficio futuro intangible. Entonces, el tener información al respecto, por ejemplo, el saber que tenemos que construir pensiones saludables para nuestro futuro, el saberlo no necesariamente nos lleva a hacerlo. Y en este sentido, las ciencias del comportamiento pues ya tienen muy estudiado que nosotros, o sea, hay un abismo entre lo que nosotros sabemos que debemos hacer y lo que acabamos haciendo. La gente que fuma sabe que hace daño a la salud y pues te importa, pues puede que sí te importe, pero cambias tu conducta, pues muchos no la cambian. Entonces no es un tema de conocimiento lo que acaba cambiando la conducta. Y todas estas revelaciones que se han hecho al respecto de nuestra propia conducta, muchas de ellas son sumamente predecibles. No nos gusta perder dinero, no nos gusta tomar decisiones complejas. Lo que queremos es tomar una decisión sencilla, poderla hacer ahorita mismo. Entonces, conociendo todas esas cosas de nosotros mismos, nos pueden permitir a nosotros como diseñadores de proyectos, de programas, de política pública, etcétera, poder hacer diseños más efectivos que tomen en cuenta todos esos sesgos. Y en vez de diseñar para personas ideales que no somos, tenemos que diseñar para personas reales, como si realmente somos.
Muchísimas gracias, Gaby. Y ahora lo que nos gustaría pasar a presentar es un poco cuáles fueron los resultados que obtuvimos con este proyecto y con esta serie de 6 talleres que organizamos en Colombia, y un poquito platicarles cuál fue el impacto que logramos medir que tuvieron estos talleres. Entonces empezamos por un poquito describirles cuál fue nuestra experiencia. En total, dentro de un espacio como de 4 meses, lo que fue entre julio y octubre del año pasado, del 2017, realizamos una serie de 6 talleres que tuvo un total de 155 asistentes, representando a 90 instituciones distintas. Instituciones tanto del sector privado como del sector público o el sector de organizaciones no ONGs, organizaciones no gubernamentales. Y en total, como pueden ver aquí en la gráfica del lado derecho, prácticamente un 70% de estas instituciones enviaron a gente de sus equipos que eran participantes, perdón, que eran parte de los equipos que implementaban los programas de educación financiera al interior de esas instituciones. Y del lado izquierdo presentamos lo que fue un resumen de acciones concretas que nuestro taller permitió a los participantes topar. Dentro de las actividades que dimos este taller, los apoyamos a identificar acciones específicas que podrían tomar en el próximo mes para mejorar su propia seguridad financiera. Y esto lo que hacía era un poquito como lo que decía Gaby, hicimos mucho hincapié en que siempre intentaran ponerse en el lugar de su población objetivo. También los apoyamos a ayudar a definir o acotar, identificar mejor cuál era su público objetivo, identificar cuál era el mínimo cambio de comportamiento esperado que ellos querían observar en su audiencia objetivo, que también es una cosa muy importante para diseñar una intervención que sea efectiva. Los apoyamos también a delimitar los cambios mínimos necesarios para lograr sus objetivos establecidos, identificar las barreras de sus clientes para lograr los comportamientos objetivo y planificar los que ellos consideraban que eran los próximos pasos que querían tomar después de haber asistido a nuestro taller y establecer puntos de referencia para definir las metas de su programa durante los próximos 6 meses. Aquí les compartimos algunas fotos de lo que fueron estas distintas sesiones que fueron realizadas en distintos foros de la ciudad de Bogotá, con participantes de todo el país que nos acompañaron. Y aquí les presentamos una tabla del resumen de los números de asistencia que tuvimos a los talleres para darles una idea más o menos de cuál fue nuestro alcance. En total, tuvimos un porcentaje más o menos como de un promedio como de 20, 25 personas que asistieron por taller, un total de 155 asistentes y como comentamos, representando un total de 90 instituciones, con un porcentaje de asistencia más o menos del 70% dentro de las personas que invitamos. La invitación, los talleres no fueron abiertos, se hicieron por invitación directa, siguiendo recomendaciones tanto de la Comisión Nacional encargada de la estrategia, como recomendaciones también del Banco de la República y de Banca de las Oportunidades. Ahora, ¿cuál fue el impacto que logramos generar con estos talleres? Con estos talleres, como ya comentamos, nuestro objetivo principal era un poquito ayudar a darle un mayor exposure a estos temas de economía conductual aplicadas al tema de comportamientos financieros, darle un mayor exposure ante entidades reguladoras, entidades del gobierno, de distintos ministros del gobierno, a directivos de distintas instituciones financieras, igual a practicantes y gerentes de distintas organizaciones no gubernamentales. Para medir el impacto que tuvieron estos talleres, la verdad es que tuvimos un presupuesto reducido, pero bueno, de entrada lo que pudimos realizar con todos aquellos que nos acompañáramos en los talleres fue darles un seguimiento. Dimos un espacio como de entre 4 y 6 meses después de la asistencia de cada uno al taller. Intentamos contactarlos a través de distintos correos electrónicos en donde los invitamos a participar en 2 encuestas distintas, una de conocimientos y luego ya una de seguimiento más puntual de las actividades que ellos habían diseñado específicas a su institución.
después de haber recibido la temática de nuestro taller. Entonces, para el tema de los emails que nosotros enviamos para que la gente nos contestara los conocimientos, lo que nos pudimos dar cuenta es que muchos de los conocimientos y de las lecciones aprendidas de la economía conductual también se aplicaban directamente a nuestros talleres. También intentamos darle un enfoque conductual a la etapa de seguimiento también, por lo cual aquí pueden ver en la gráfica de la derecha cuáles fueron las respuestas que obtuvimos. Realizamos una serie de 5 emails en los cuales fuimos aumentando el nivel de incentivos para generar una mayor respuesta. El primer email que se envió el 14 de marzo, que fue un email con una carta muy formal, membretada y firmada por CAF y por nosotros también, tuvo una respuesta muy baja. Tuvimos nada más 4 personas que contestaron las encuestas con ese primer correo. Después de eso enviamos un segundo correo en donde más bien lo que hicimos fue enviar un mensaje mucho más reducido, con una imagen muy colorida y que iba bastante al grano y que le indicaba a las personas que habían sido seleccionados directamente como parte de una muestra para conocer cuáles habían sido los conocimientos adquiridos en el taller. De ahí recibimos 23 respuestas adicionales, lo cual tampoco fue suficiente. Para el tercer email, entonces empezamos aumentamos entonces los incentivos, ofrecimos a todas las personas que nos apoyaran participando en la encuesta que entraran a la rifa de 2 tarjetas de regalo en una tienda electrónica estilo Amazon en Colombia que se llama Encanta, por un monto de 150,000 pesos. Eso nos apoyó a recibir 16 respuestas mayores. Un mes después de eso, en mayo, enviamos un cuarto email en el cual aumentamos el valor de ese incentivo al doble, a 300,000 pesos colombianos, y eso nos apoyó un poco más. Y luego ya para estos últimos 2 emails también aplicamos uno de los conceptos de economía conductual que se llaman normas sociales, en donde también los hicimos sentir un poquito culpables, diciéndoles que ellos eran parte únicamente del 6% de las personas que no nos habían contestado la encuesta. Y después redujimos este porcentaje. Empezamos, perdón, en el cuarto email fue 14% y luego lo redujimos al 6% para el último email, y con estos logramos tener un poquito más de respuesta. Lo cual también es un gran ejemplo de cómo funciona este tipo de normas sociales. Y bueno, ya hablando del impacto que pudimos lograr en esta encuesta de conocimientos, en donde les hicimos un quiz breve de 20 preguntas con distintos conceptos y temas que se vieron en el taller, acabamos teniendo una tasa de respuesta total del 42% de los asistentes al taller, y la calificación promedio que obtuvieron fue de 73 puntos de 100, por lo cual nos dio mucho gusto ver que en general la retención de los conceptos que planteamos en el taller fue buena, y la mayoría de las personas se fue con conocimientos nuevos que ojalá aplicaran al interior de sus instituciones. Luego la segunda parte del seguimiento que hicimos fue relacionado a esta hoja, que fue la hoja de la última actividad que hicimos el segundo día del taller, en donde ya una vez habiendo tenido tiempo para digerir todos los conceptos del taller y para plantear mejor cuál era la población objetivo de cada uno de los grupos de trabajo de las instituciones que nos acompañaron, y por otro lado, cuál era el comportamiento mínimo esperado que ellos querían observar en esta población objetivo. Incentivamos a todas las instituciones que nos acompañaron a definir una lista de acciones concretas para aplicar al interior de sus instituciones lo antes posible después de salir de nuestro taller. Definir cuáles eran los resultados que ellos querían que estas acciones generaran, quiénes eran las personas al interior de su institución que se iban a hacer, que iban a participar en estas actividades, y por último, los incentivamos o promovimos que también indicaran una fecha meta para realizar esta actividad.
Y después de esos 6 meses después, los contactamos por teléfono y les hicimos una encuesta para ver de todas estas actividades en el momento, en el último momento del taller, cuando estaban más emocionados por todos estos materiales y todos estos conceptos y los tenían más frescos y tenían como toda la motivación para generar cambios al interior de sus programas de educación financiera o al interior de sus instituciones financieras, si es que eran de otros departamentos, y que dijeron, sí, con toda la motivación, queremos generar este cambio. ¿Qué porcentaje de esas actividades, qué porcentaje de esos cambios realmente habían llevado a cabo? Y entonces en estas llamadas que generamos con ellos 6 meses después, nos dimos cuenta que únicamente como alrededor de un 30% de esas actividades realmente las habían llevado a cabo, y de las otras actividades nos habían dicho que no las habían podido realizar. Obviamente estos resultados, aunque no tenemos mucho punto de comparación, porque este es un proyecto que creo que no se ha hecho antes, al menos no en los países de nuestra región. Entonces no sabemos si un 30% de porcentaje de éxito es alto o bajo. También tenemos que tomar en cuenta que estos porcentajes de éxito son autorreportados. No tuvimos presupuesto para realmente visitar a estas instituciones y ver con nuestros propios ojos cuáles eran estos cambios, cuáles eran estas como consejos de la economía conductual que habían sido aplicados al interior de los programas de educación financiera de los asistentes. Entonces, digo, hay que tomar estos resultados con un poquito como de cautela, pero al menos de entrada apuntan en una dirección positiva y un poquito alentadora. Y la última parte para resaltar de aquí es que uno de los principales temas que nos dijeron por los cuales no habían podido realizar la mayoría de las actividades que se habían propuesto era por falta de presupuesto al interior de sus instituciones, porque no había un presupuesto asignado para hacer estos cambios, por falta de apoyo o por falta de convencimiento de los directivos y los gerentes de las áreas involucradas, simplemente, o simplemente porque había otras prioridades estratégicas al interior de estas instituciones, lo cual es completamente de esperarse. Bueno, y por último, me gustaría hacerles un par de preguntas a Gaby y a Diana. Me gustaría en concreto, Diana, empezando contigo, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es la parte más rescatable de un proyecto de este tipo? ¿Cuál es la parte más rescatable de los esfuerzos? ¿Cuál crees tú que es la parte más importante de los esfuerzos que realizamos aquí en este proyecto? Bueno, Pablo, gracias por la presentación. Bueno, yo creo que lo más importante es haber empezado a trabajar el tema, digamos, a introducir este tema de los hallazgos o de las buenas prácticas que se derivan de la economía del comportamiento en los programas de educación financiera en el país. Y pues obviamente hay muchos retos todavía, pues lo que tú mencionabas, la evaluación pues nos da apenas una información que es interesante, pero pues que todavía es incompleta, porque no sabemos muy bien si, digamos, este 30% de iniciativas que fueron exitosas de acuerdo con el reporte de las encuestas, en qué manera fueron exitosas. Entonces, yo sí creo, digamos, que deberíamos poder pensar en una siguiente fase en donde podamos empezar a trabajar con aquellas entidades que realmente ya están introduciendo estos temas de cambios de comportamiento, de teoría conductual en sus programas de educación financiera para poder hacer un seguimiento y de alguna manera una medición de los resultados y del impacto que han tenido, pues que ha tenido el introducir estos temas de cambio de comportamiento en los programas. O sea, digamos como aprovechar el interés de estas entidades y poder hacerles un acompañamiento mucho más personalizado, mucho más directo en la introducción
de estas metodologías y de estos hallazgos de cambios de comportamiento para de esa manera poder hacer una medición pues mucho más directa y mucho más concreta para ver, digamos, de qué manera estos temas sí pueden estar teniendo impacto en los programas de educación financiera. Vemos, digamos, que de la economía conductual pues ha habido muchos experimentos y tenemos algunos resultados interesantes, pero realmente todavía falta evidencia. Entonces yo sí creo que sería una oportunidad muy interesante para poder empezar a construir esta evidencia a partir de instituciones colombianas que estén interesadas en incorporar estos temas de cambios de comportamiento en sus programas de educación financiera. Totalmente de acuerdo, Diana. Y por otro lado, Gabriela, ¿a ti cómo te parecería que se debería de hacer esta etapa de seguimiento que comenta Diana? O sea, si tuviéramos la oportunidad de seguir trabajando de manera más puntual, como siento, como bien ya mencionamos, este proyecto fue un primer paso, fue simplemente darle exposure a estos temas ante esta audiencia tan importante. Y para el seguimiento que se debería hacer ya más puntual con ciertas instituciones, ¿cómo te parece que se debería de dar eso? Pues bueno, teniendo presupuesto se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y si lo llegara a ver, o sea, tener un proyecto en el cual no solamente se pase por esta etapa de capacitación y de filtrado y de exponer a las instituciones a este tipo de temas y ver su reacción al respecto, muchas de ellas, como presentaste tú, o sea, no todas, pero varias sí mostraron un cierto interés, llevaron a cabo algunas iniciativas. De repente se podría trabajar con este tipo de organizaciones que tengan buena disposición, que quieran hacer cambios en el comportamiento de sus clientes, o sea, cambios reales, y sí hacer una transición de programas de educación financiera tradicional a unos que buscan ese cambio de comportamiento que se pueda medir, pudiera llevarse a cabo algún proyecto de seguimiento con ellos en donde se puedan probar diferentes experimentos, diseñarse diferentes iniciativas, en donde se pongan en la práctica con clientes de estas instituciones o con su población objetivo y mostrarles ya en la práctica, o sea, aprender haciendo, cómo se montan este tipo de experimentos de cambios y demás, cómo se mide su impacto y hacer pruebas en la vida real para ver qué funciona y qué no funciona, de manera que se pueda hacer esta transición real a un cambio de conducta deseado y no solamente a cumplir con un requisito de educación financiera que quizás no lleve a nada, no cambie ninguna conducta y no le cambie la vida a nadie para bien. De acuerdo, completamente de acuerdo. Pues bueno, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a Diana y a Gabriela por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos también en este webinar. Para la parte de el reporte completo está disponible en este link. Está disponible también en nuestra página de internet, el Center for Financial Inclusion de Acción, en donde la podrán encontrar directamente en la página principal de la web. Para su descarga, el reporte completo está disponible tanto en inglés como en español. Les agradecemos a todo el mundo por su tiempo. Si tienen preguntas adicionales acerca de este proyecto o si les gustaría conocer más, los invitamos también a que se pongan en contacto directamente con nosotros. Y por último también los invitamos los invitamos a mantenerse, a seguirnos en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, para seguir al tanto de proyectos de este tipo que tenemos en el Centro para la Inclusión Financiera y para estar al tanto de las noticias de cuáles serán los siguientes pasos para este proyecto que realizamos con el apoyo de la CAF. Muchísimas gracias a todas las instituciones en Colombia que nos abrieron sus puertas y muchísimas gracias también a CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, por todo su apoyo en la realización de este proyecto. Gracias y que tengan un excelente día.